Hola, ¿cómo están amigos, amigas, señoras, señores? Como siempre, gracias por venirse a informar a este canal, que siempre vengo verificando notas, siempre vengo checando lo que son asuntos más importantes y más relevantes en esta cuarta transformación a la que también pretendo siempre, video tras video, transmisión tras transmisión, hacerles comprender todo lo que sucede o mostrarles las cosas, inclusive hasta, sí, curiosas de lo que presenta la oposición que antes nos gobernaba y que definitivamente su manera de gobernarnos no nos sirvió para tener, y sobre todo ahí se denota un estado de bienestar mucho más sano para el pueblo. Se supone son servidores públicos, deben de llegar cualquier gobernador, cualquier presidente de la República, cualquier persona en la presidencia y cualquier trabajador en cualquier dependencia en el gobierno a poner lo mejor de sí con ética y dejarse de estas ámpulas de nada más andar funcionando en bases a intereses personales o en bases a intereses que nada más les sirven a unos pocos, a las minorías rapaces. Los empresarios, obviamente en cada país del mundo, se vuelven una maquinaria para poder lograr que cada país progrese, que cada país crezca y que cada país también o se vea beneficiado o como en nuestro caso en el de México se vea coartada ese estado de bienestar precisamente porque hay que subrayar en 30 años no nos quisieron subir el sueldo y ninguno de estos empresarios los veíamos pujando por el pueblo, que a final de cuentas el pueblo es el que va a sus negocios y a sus empresas a comprar sus productos o sus servicios, y un pueblo sin poder adquisitivo, lo único que se busca con un entramado bancario es que obtengamos tarjetas de crédito, nos estemos endeudando, comprándole sus productos, y esta no se puede declamar como si fuera una sanidad económica, es nada más apergollarnos. Los empresarios deben de funcionar, por lo tanto, también en el sentido de proteger el crecimiento y el progreso del país, que tampoco esto se denotó al momento que se les malcrió, no condonándoles cantidades muy fuertes de dinero para pagar Hacienda. Hacienda es el dinero de nuestro erario y es el dinero que puede mover mucho mejor al país administrado por el gobierno, y no lo digo porque gobiernos anteriores lo estuvieran administrando de ninguna manera correcta ni honesta, pero tenemos que ver esta situación en la que estos empresarios comenzaron a abandonar esto, y es una situación que por supuesto también apergolló a nuestro progreso, crecimiento y estado de bienestar. Vamos a la noticia porque efectivamente se brindan estas fricciones entre el poder ejecutivo y entre empresarios. Ricardo Salinas Pliego, el insaciable empresario consentido de nuestro presidente, así decían los medios el 25 de febrero del 2019. La razón esgrimada por el presidente es que para hacer llegar los recursos de sus programas sociales, insignia que se necesita ampliar en red de tiendas y oficinas bancarias que Ricardo Salinas Pliego tiene en todo el país, con ello agranda el poder económico y político del empresario que creció al amparo del gobierno de Salinas de Gortari, y que el sexenio tras sexenio se ha visto favorecido por los gobiernos federales, incluyendo en esta cuarta transformación, de acuerdo con este medio. Aún con el caso de los monumentales desfalcos en Pemex, Banco Azteca ha jugado un inquietante papel. Proceso publica un reportaje realizado por José Raúl Linares y Arturo Rodríguez en el que se detalló que 25 años de que el gobierno de Salinas de Gortari lo privilegiara con las privatizaciones de Televisión Azteca, antes llamada Imevisión, Ricardo Salinas Pliego fue anfitrión de Andrés Manuel López Obrador al celebrarse el 22 de noviembre, una semana antes de su toma de posesión, un cuarto de siglo de haber adquirido la antigua Imevisión y las redes nacionales del Canal 7 y Canal 13, que es organizadas en Televisión Azteca, capultarían a Salinas Pliego hasta las más altas posiciones entre millonarios de México y el mundo. Ese día contento y festivo ante las cámaras de televisión, nuestro actual presidente de la República agradeció ampliamente a Ricardo Salinas y su televisora de no haber recibido campaña o guerra sucia o aceptado estar dentro de las guerras sucias por parte de los medios, encabezadas sobre todo por Enrique Krause. Otro medio dice: Salinas Pliego, el falso y peligroso amigo de Andrés Manuel López Obrador. Es uno de los empresarios más cercanos al proyecto del presidente, pero el respaldo de Ricardo Salinas Pliego a la 4T no es gratuito, lo ha cobrado muy caro.
Nuestro presidente debería mirarse al espejo en los últimos expresidentes, dice Alberto Nájar, que escribe este artículo. El empresario a todos los ha traicionado. En la imagen que aparece Ricardo Salinas Pliego, feliz con su novísimo traje azul y dueño de la tertulia a la que convocó, camina alrededor de una larga mesa rectangular en el centro del salón diseñado para presumir, sin ventilación, ostentoso, de esos donde lo importante es mostrar su poder económico. Salinas Pliego camina alrededor de los comensales, les filma con su teléfono celular protegido por una lujosa cubierta de piel. Está feliz. Algunos empleados festejan el chistorete. Son los invitados de la cena navideña de TV Azteca en diciembre del 2020, el año de la pandemia. Un periodo difícil. Todos los gobiernos del mundo, de una u otra manera, recomendaron medidas extremas de sanidad como permanecer en casa, evitar los festejos, abrazos al compartir cubiertos en las comidas y sobre todo usar cubrebocas cada vez que exista el contacto cercano con más personas. Eso no existe para Salinas Pliego ni para sus invitados. En el salón decorado con pésimo gusto, solo los meseros usaban el cubrebocas. La escena fue grabada por una de las locutoras consentidas del polémico empresario. El video publicado en Twitter desató obviamente una fuerte controversia, fuertes críticas. Nada extraño para el personaje, que desde el inicio de la emergencia sanitaria se ha dedicado a sabotear las medidas impuestas por la Secretaría de Salud. En sus redes de internet, los discursos entre sus empleados y las escasas apariciones públicas, Salinas Pliego reclama el cese del confinamiento impuesto por las autoridades, demostrando que no tiene una responsabilidad social adecuada. En distintos momentos, los locutores a su servicio cuestionaron al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, jefe del equipo de combate a la pandemia y portavoz en las conferencias que se desarrollaron a las 7 de la noche. Los espacios noticiosos de TV Azteca se utilizaron para difundir mentiras, cuestionamientos infundamentados y un intento por conseguir que los mexicanos volvieran a las calles. Salinas Pliego juraba que solo promueve la libertad de expresión o de elección de cada persona, y esto es una gran mentira. En el fondo lo que pretende es mantener en activo sus negocios, especialmente las mueblerías a las que fue forzado a cerrar durante algún tiempo, una actitud que precisamente pues es alejada de este servicio, de este entendimiento y de esta clase empresarial que nos vuelve a demostrar que para nada están agradecidos de estar forjando sus fortunas en este país y descuidando, no importándoles la salud de las personas, así como de los otros entornos, como les venía diciendo, de respetar la antigüedad, respetar el reparto de utilidades, porque tantos de sus negocios también aceptaron la contratación irregular, ¿verdad? Esta volatilidad afecta a firmas de Slim, Salinas Pliego y Azcárraga, así lo decía este artículo el 14 de febrero del 2018, a un gobierno de Peña Nieto. Esto es importante ponerlo y que lo conozcan, volverlo a recordar, para que entendamos que inclusive en esos tiempos que tanto se les consentía a los empresarios, porque también conocemos que a sus empresas o negocios también les dan un precio muy preferencial por parte de la empresa española Iberdrola, pagando un peso con 70 centavos el kilowatt hora, cuando a nosotros los ciudadanos nos cobran el kilowatt hora 5 pesos con 20 centavos, casi 4 veces más. Después de una semana de volatilidad internacional en los mercados, los empresarios mexicanos que más resistieron el complicado entorno en sus empresas fueron Ricardo Salinas Pliego, presidente de Electra, Emilio Azcárraga, presidente ejecutivo de Telerisa, y Carlos Slim, presidente de América Móvil, además de Grupo Carso. Dentro del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, las empresas con mayores pérdidas la semana de primera semana de febrero del 2018 fueron Electra, con una contracción semanal del 11.6%. La mayor de todas la muestra la accionaria, seguida por Cemex, la cementera neoleonesa, con una baja de 8.9%, mientras FEMSA, Coca-Cola, cayó en 8.2% también sus acciones. Otras de las 10 firmas más golpeadas en su capitalización fueron Televisa, con una contracción del 6.7%, Inbursa perdiendo el 5.2%, Santander el 5.24%. Esas empresas afectadas también son las más bursátiles. Por ejemplo, Grupo México, de Germán Larrea, que es dueño además de la mina Pasta de Conchos, recordando que jamás hicieron un intento por rescatar a los 63 mineros.
detuvo parte de su caída por su reporte. Walmex también reportó ventas positivas. Explicó que también existen datos básicos para el análisis de cada empresa. Megacable, también que es parte de este grupo de empresarios, José Cuervo, Banregio y Acarca Continental. Entre todas estas cuestas y cuestiones ya vemos cómo ahí, inclusive por los malos manejos económicos y por el alza de la inseguridad de nuestro país, le afectaron a estos empresarios. Por eso traigo esta nota, para que denoten cómo ellos, inclusive aceptando esta corrupción e impunidad y no manejando las cosas de una manera honesta, con cabalidad, pues esto es una cuestión que como tanto no los venía molestando, también por el aspecto de que no venían siendo muy consentidos por el sistema de administración tributaria, no perdonándoles, condonándoles miles de millones de pesos en el pago de esos impuestos, una irresponsabilidad gravísima por parte del PRIAN. Salinas Pliego criticó además la forma centralizada de gobernar de nuestro presidente. Así lo comenzó a hacer el 25 de marzo del 2019. Salinas Pliego consideraba ya que nuestro presidente cometió un error al cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México. Obviamente entonces, al momento de criticarlo, se sobreentiende que este señor tenía ahí ya puestos sus miras para lograr engrandecer sus negocitos, ¿no? Y sin importarle que este lugar no fuera construido en el lugar adecuado. Decía, políticas izquierdistas como el Estado proveyendo medidas de asistencia social a las masas son fallidas y punto, no hay un solo caso de éxito. Es una gran ilógica al hecho que ya les comentaba más al principio de este video. Si los empresarios no se fijan que la población, al menos en un 90%, realmente tengamos un poder adquisitivo, empleos mejor remunerados, a esta gente le recontraduele soltar dinero y solamente entonces se empeñan en mostrar que por eso preferían el esclavismo moderno, pagándonos 5,000 pesos al mes y obviamente descontándonos el día si llegábamos 10 minutos tarde y no logrando nuestras antigüedades para ir incrementando nuestros salarios año con año, ¿no? Esto es lamentable y esto hay que apuntarlo. Banco Azteca, propiedad del empresario, fue elegido por el gobierno para precisamente también dispersar estos recursos que le llegan a cualquier persona que tenga apoyos, que tenga pensiones y de manera directa, y ninguna persona tiene que soltarle ningún quinto a nadie. Hay que tener mucho cuidado con los vivales. Y entonces el asunto de los programas sociales, ahí mostró nuestro presidente que le tenía confianza o esta muestra de agradecimiento a Salinas Pliego al momento de decirle, oye, pues voy a ocupar tu banco porque tienes también tantas sucursales en el país para poderle hacer llegar estos apoyos, incluyendo a los jóvenes construyendo el futuro, que son los jóvenes que cualquier joven de 19 a 29 años se puede meter a su página en internet, jóvenes construyendo el futuro, para trabajar en algún negocio, en algún tallercito, en alguna tiendita, en algún tallercito, lo que sea, y el gobierno les va a estar pasando 4,200, 4,400 pesos bimestrales, así como los programas que estudian, también les da su beca. Bueno, Salinas Pliego dice que también cuestionó sus decisiones de impulsar proyectos de infraestructura con poco sentido en materia de negocio, así como su forma de gobernar. ¿Alguien entiende esto? Yo tampoco. Como manager tienes que aprender a construir un equipo y confiar en él, así lo dice Salinas Pliego. Delegando y evaluando, parece que él no está haciendo esto y tiene problemas con la confianza y a la hora de delegar. Obviamente, está brindando un discurso convenenciero y obviamente infundamentado, porque las situaciones como nos dejó el país gobernado y por tantos sexenios el prianismo, tampoco podemos tomar las cosas como si esto no fueran medidas que realmente pudieran, primero y antes que nada, conducir a tanto joven por el buen camino, alejándolo, arrancándolo de la criminalidad. Según el Financial Times, también dice, Salinas Pliego ve las críticas como la principal responsabilidad de su rol como asesor para dar información real a nuestro presidente. Y continuó diciendo Salinas Pliego, la advertencia también en un momento inusual del candor desde el interior del sector privado que ha aceptado al líder nacionalista a regañadientes. Señala que el diario especializado, pero aún no tiene la confianza, continuó, para invertir el mejor impedimento para impulsar una economía debilitada y lograr cosas ambiciosas y promesas de crecimiento, obviamente con los megaproyectos,
ahí se está dejando una gran semilla de inversión, donde inclusive el señor Salinas Pliego o cualquier empresario, quitándoles la mentalidad ambiciosa y de pagarnos poco, también van a poder ahí lograr construir y establecer tantos negocios y sus empresas. Entonces, ¿de qué nos habla? No sabemos, incluyendo el aeropuerto Felipe Ángeles, donde ahí también van a poder poner sus bancos, sus negocios, sus restaurantes. Por lo tanto, esto no tiene ningún tipo de congruencia o de sensatez. Salinas Pliego también aseguró que López Obrador está abierto a propuestas que sean amigables a sus negocios, que sean propuestas congruentes, donde predomine la idea de ayudarnos a la población y realmente al progreso y al crecimiento de nuestro país. Porque únicamente estar amasando fortunas, eso no, en ningún sentido, lo podemos tomar como que esto se están pensando en precisamente beneficiarnos a las personas, al pueblo, y por eso se tiene que hacer un reparto de la riqueza y de dejar de estar pensando que estas personas y sus ambiciones son las únicas que cuentan. No, contamos cada uno de nosotros como mexicanos. Pasando a la nota precisamente, dicen que nuestro presidente ya está muy molesto con Salinas Pliego por sus noticieros, la falta de apoyo y la falta de apoyo también a Claudia Sheinbaum. Crece el malestar, el magnate queda excluido de las reuniones del Consejo Empresarial, el conflicto por la reforma eléctrica. Andrés Manuel López Obrador se dice está muy distanciado con Ricardo Salinas Pliego ya, quien fuera de sus principales apoyos entre el empresariado nacional en los primeros años del sexenio. El presidente no está conforme con la cobertura de los noticieros que están haciendo en Televisión Azteca y en ADN 40, además recordando que siempre escogen al Irving Chillón para que vayan a las conferencias, sobre todo en los estados y cuando se ha ido a Estados Unidos nuestro presidente. Concretamente con el tratamiento que se le da en estos espacios a su reforma eléctrica. Tampoco le agrada el poco apoyo que da en estas señales del proyecto de Claudia Sheinbaum. López Obrador ha convencido de que el rechazo a la reforma por parte de Salinas Pliego se debe a sus intereses económicos. A este conflicto se suman otros elementos como el litigio del Grupo Salinas con el Servicio de Administración Tributaria, los movimientos de corte político del magnate que nuestro presidente rechaza. En los últimos días se dice que Salinas Pliego ha llegado a barajar la posibilidad de apoyar la creación de un nuevo partido. La tensión con el poder político es lo que impulsa al dueño de TV Azteca a querer buscar su propia sintonía en este campo. El colorario es impensado hasta hace algunos meses de que Salinas Pliego apoye en 2024 a un candidato que no sea el elegido por el pueblo. En estas tensiones se traduce en la cotidianidad presidencial. Para entender, a nuestro presidente ya tuvo 2 reuniones con su consejo empresarial a las cuales no fue convocado Salinas Pliego. El magnate ha pedido a reiteradas ocasiones un encuentro que de momento no se concreta. Incide esto también en la salida de Julio Scherer, quien tenía una relación privilegiada con dicho grupo económico a través del cabildero Jorge Mendoza. Este medio reveló que Carlos Slim ya está comprometido con el proyecto presidencial de Sheinbaum y eso explica también gran parte del desaire o de la molestia de Salinas Pliego. El hombre más rico de México, Carlos Slim, está comprometido obviamente también con la situación, la lamentable tragedia de la línea 12 y de ahí su estrecha cercanía, además también con la 4T. Con Slim de su parte, el presidente entiende que no se requiere más favores de la cúpula empresarial, por supuesto que se entiende, pero la cúpula empresarial lo que mayormente tiene que entender es de que tienen que ser honestos, tienen que proponer cosas pensando realmente en los bolsillos del pueblo, en los salarios del pueblo y dejarse de tantas situaciones de a ver cómo yo sigo amasando una riqueza a costa de miles o de cientos de miles o inclusive millones de mexicanos, porque la economía ahí reside también el avance, el crecimiento, que sigan con el enriquecimiento amasando sus fortunas, pero deben de entender que eso no es una manera honesta y deben de entender que es mejor darle fortaleza económica al pueblo, darle poder adquisitivo al pueblo, ellos pagar sus impuestos como los tienen que venir pagando, así se debe de establecer por el bien y el crecimiento de nuestra nación. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se despliega este tipo de asunto entre nuestro presidente y Salinas Pliego, que además
Él se viene avisorando como alguien que quiere candidatearse para el 2024. Vamos a ver qué sucede. Gracias por informarse aquí, amigos, amigas, señoras y señores. Gracias por sus likes, suscripciones y por aquí nos vemos a la próxima.